Bueno, yo creo que voy a esperar, presidente, que el ministro me escuche, porque creo que es un debate de la oposición al gobierno, del gobierno a la oposición, perdón. Bueno, presidente, yo creo que este es un debate muy importante, y muy importante porque en medio de la tragedia que vive el pueblo colombiano, en medio de las condiciones de pobreza, de miseria, de desempleo, de violencia, de marginalidad, de hambre que vive este país, terminamos en un debate de estos prácticamente en un linchamiento por parte del gobierno, desde su presidente, su ministro del Interior, su ministro de Gobierno y todas las bancadas de gobierno que apoyan al presidente Santos, que componen el 95% de este Congreso. Y lo decimos porque este partido de oposición, el Polo Democrático Alternativo, le ha apostado a ser frentero. Si algo ha tenido este partido, señor ministro, es que hablamos de frente. Y si algo hemos tenido nosotros es que hemos tomado la decisión valiente, seria, honrada, de que aún a pesar de lo que se mueve en este país, de que aún a pesar de la forma como se gobierna este país, no solamente ahora, sino históricamente, hemos decidido declararnos en oposición. La más fácil para nosotros, hombres y mujeres del Polo Democrático, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad, con nuestra disposición de trabajo, es habernos alineado a gobiernos como estos, pero no nos interesa. Y no nos interesa no porque no nos interese en algún momento gobernar este país, porque queremos gobernar este país, y en algún momento lo vamos a gobernar, sino porque nos interesa estar al lado de miles y cientos, de la mayoría de colombianos, que hoy reclaman justicia, que hoy reclaman inversión, que hoy reclaman oportunidades. El ataque al senador Robledo es un ataque al Polo, señor ministro. El ataque a Óscar Gutiérrez, dirigente del Polo en el departamento de Caldas, es un ataque al Polo. Porque lo que hace Óscar Gutiérrez, lo que hace Jorge Robledo, es lo que hacemos los hombres y mujeres del Polo a lo largo y ancho del país, y es acompañar a los débiles, a los humildes. Y claro que eso le tiene que doler a las mayorías de este Congreso, y les tiene que doler porque en un país tan desigual, en un país que tiene un Congreso que muy poco en nada le sirve a la mayoría de colombianos, es normal que lo que se ocurre hoy en Colombia, como las protestas de los estudiantes, las marchas de los campesinos, los paros y las huelgas de los trabajadores, las movilizaciones de los indígenas, las protestas de los afrocolombianos, las protestas de los pensionados, las protestas de las madres comunitarias, las protestas de los usuarios de los servicios públicos, las protestas de los taxistas, las protestas de los que no tienen vivienda, pues claro que son las protestas que acompaña el Polo Democrático Alternativo, pues claro que lo tenemos que hacer. ¿O qué quieren? ¿Que nos pongamos del lado
Sonido para el senador Alexander López, 2 minutos para terminar, senador. Presidente, son 10 minutos para los voceros, al igual que los Es demás. que tomaron 5 minutos nomás. Sí, sí, señor. Entonces 5 minutos termina para el vocero. Entonces, ¿qué quisieran ustedes? ¿Qué quisiera, ministro? Que estemos al lado de usted. No, no puede ser. Tenemos que estar al lado de los débiles. Y ese ataque y esa agresión que se le hace al senador Robledo es un ataque infame y es un ataque que nosotros no lo podemos aceptar de ninguna manera. Aquí muchos quisieran vernos a nosotros en lo que nos quieren ver, o sea, quisieran que nosotros nos pulverizaran de esto. Y es que hacer oposición en este país no es fácil. Aquí asesinan candidatos presidenciales de la oposición en este país. Aquí asesinan dirigentes sindicales en este país todavía. Aquí asesinan líderes que defienden sus territorios y defienden las tierras. Aquí asesinan líderes del polo democrático que luchan en la barriada y que luchan en los campos y que luchan en su trabajo. Y aquí asesinan líderes y lideresas en este país sin que el gobierno genere una posición contundente frente a este hecho. Mire nada más la posición suya, ministro, que le duele solamente que hayan herido a 52 policías. Claro que nos duele que hayan herido a 52 policías, pero ministro, también nos duele que hayan asesinado a 4 campesinos y usted ni siquiera los menciona. También nos duele que hayan herido a más de 100 campesinos en esas protestas en el Catatumbo. Pero aquí lo más fácil entonces, ahora después del incumplimiento del gobierno y de su fracasada política económica y política social, es echarle la culpa al que no la tiene, y es echarle la culpa al polo democrático que se ha puesto al lado de toda esta protesta social que nosotros acompañamos hoy, ayer y seguiremos acompañando, así cueste lo que nos cueste. Lo mismo que le quisieron hacer al senador Robledo me lo hicieron a mí hace 4 años y medio cuando la huelga de los corteros de caña. Ahí se paró un ministro a decir que tenía pruebas de que yo tenía vínculos con la guerrilla y de que los corteros de caña tenían vínculos con la guerrilla. Lo mismo, casi que exacto. Y hoy este gobierno ni el gobierno anterior salen a reconocer que se equivocaron porque los jueces dijeron que eso fue un montaje del gobierno y de los ingenios azucareros en su momento. Ministro, hoy lo que tenemos que salirle a decir al país no solo es que no nos gusta la violencia, porque al pueblo no le gusta la violencia y no compartimos la violencia. ¿Sabe qué es lo que tenemos que salirle a decir al país hoy, ministro? Que en Colombia los ciudadanos y ciudadanas van a tener derechos, que en Colombia la informalidad y la tercerización laboral se tiene que acabar. A Colombia hoy este Congreso y usted como ministro de gobierno tiene que salirle a decir a los campesinos que así como las transnacionales tienen incentivos, tienen subsidios, tienen exoneración de impuestos, pues los campesinos van a tener protección para poder desarrollar su actividad agrícola. Hoy debe salir de este Congreso y de su gobierno, señor ministro, en lugar de salir a plantear que rechacemos la violencia. Claro que rechazamos la violencia, pero también rechazamos el hambre. Aquí también hay que decirle al país que rechazamos la forma criminal como se aprueban en muchos casos normas que afectan al pueblo colombiano. Aquí tenemos todos al unísono que salir a decir que rechazamos la forma como se penaliza y se criminaliza la protesta social en este país. Aquí tenemos que salir a decir que rechazamos y condenamos la forma como a los indígenas y a los afrocolombianos son discriminados y esclavizados en este país. Entonces, ministro, aquí no solamente hay que salir a decir que rechazamos la violencia, sino que aquí hay que salir a decir que rechazamos la forma miserable como se gobierna este país contra el pueblo colombiano. ¿Y cómo quieren que el pueblo no salga a rechazar cuando es un pueblo que tiene hambre, cuando es un pueblo que no recibe nada más distinto de este gobierno, sino normas y medidas para reprimir y perseguir a todos aquellos que salen a levantar la mano contra la indiferencia y contra la explotación? El polo democrático seguirá hoy, mañana y siempre poniéndose no atrás, sino al frente de las luchas del pueblo colombiano
para reivindicar los derechos y eliminar toda forma de desigualdad que este gobierno insiste en mantener. Y ministro, nosotros clamamos por la paz. Y hoy no nos pueden endilgar a nosotros que nosotros... Un minuto para terminar. No, lo contrario, ministro. Nosotros no hacemos parte del conflicto, porque usted ha querido hoy mezclar la protesta social, la protesta de los civiles, con la guerra que se libra en este país, con la insurgencia, y eso es absolutamente diferente, señor ministro. Usted no puede plantearse que la lucha que genera un sindicato en una huelga es la misma lucha que desarrolla la insurgencia históricamente en este país, porque son dos luchas absoluta y radicalmente distintas. Eso es lo que históricamente ha ocurrido en Colombia, que la protesta social, que la lucha civilista que se da en distintos sectores sociales, siempre la han señalado y la han calificado como lucha terrorista o como una lucha que está por fuera del ordenamiento jurídico, cuando en este país muy poco podemos hablar de democracia, porque aquí todo lo que signifique protesta social pacífica, como siempre trata de desvirtuarla, manifestando que esto es una lucha terrorista, o que aquí hay manejos politiqueros, o que aquí hay otra forma distinta a la lucha social. Entonces, en Brasil, ¿cómo le llaman a esto? ¿O cómo le llaman a la lucha de los indignados en el mundo contra el modelo económico que hoy representa el gobierno del presidente Santos? En España no pueden decir que el grupo terrorista tal o aquel, o en Alemania no pueden decir que los indignados que luchan en ¿a quién le endilgan el problema? Entonces, aquí en Colombia... Tiene